Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa. ¿Por qué demoran en el régimen para cambiar la ruta de esta crisis que se nos está yendo de las manos en términos de que no podemos controlarla? Tenemos muchos problemas a la vez en una simultaneidad dramática, señor ministro. Buenos días a todas y todos. Algunas aclaraciones y desmentir algunas de las cosas que suelen decir algunos políticos disfrazados de analistas económicos o de analistas, por ejemplo, en el tema. Voy a referirme con más detalle a lo largo de la entrevista. Primera cosa, comparemos un poquito qué es lo que está pasando en este momento. En el año 98-99 tuvimos una caída internacional de precios de crudo, fenómeno del Niño y un entorno internacional complicado. Teniendo moneda, teniendo política monetaria y política cambiaria en esa época, el modelo neoliberal, ¿a dónde nos llevó? Un incremento dramático de la pobreza, más o menos la mitad de la población estaba en pobreza. Incremento dramático de la desocupación, llegó a tener un 15% de desocupación el país, 65% de quiebra del sistema financiero nacional, más de 2 millones de ecuatorianos tuvieron que emigrar al exterior, congelamiento de depósitos, un salvataje bancario que le costó más de 8 mil millones de dólares al pueblo ecuatoriano. En la actualidad tenemos caída de precios de petróleo, un fenómeno del Niño que afortunadamente no fue tan fuerte como se esperaba, apreciación del dólar, inestabilidad económica en China, Rusia e incluso en parte de la Unión Europea, paralización de la refinería Esmeraldas que estaba debidamente programada pero que también afectó en flujos de liquidez y que ahora en cambio nos beneficia. Fallos internacionales contra el país como Occidental, aproximadamente 1.000 millones de dólares que hemos tenido que venir pagando durante este semestre. Y lo más dramático y duro de todo, hasta un terremoto que sesgó la vida de más de 600 personas. Y frente a ese entorno quiero comentarle a la ciudadanía que sin tener política monetaria, sin tener política cambiaria, hemos logrado enfrentar una coyuntura compleja. Dicho esto, no es que frente a una cosa tan fuerte como la que hemos vivido simultáneamente, vamos a estar totalmente ilesos. El que piense que de una cosa así se puede salir sin el más mínimo rasguño está equivocado. Lo importante es que estamos haciendo lo correcto, que gracias a un modelo adecuado, un modelo de crecimiento con redistribución, hemos podido cambiar una coyuntura, la peor desde que estamos dolarizados, y afortunadamente una buena noticia para los ecuatorianos, estamos empezando a estabilizarnos. Esa es una excelente noticia para los ecuatorianos. Los indicadores de corto plazo empiezan a mostrar que la economía se está estabilizando y eso nos podrá permitir que en el segundo semestre y sobre todo a final de año empiece a avanzar. Voy a explicar cómo funciona, si me permite. No, ¿qué pruebas tiene? Eso quiero explicar. Primera cosa, ¿por qué esta coyuntura compleja? Caen los precios de petróleo, el Ecuador pierde miles de millones de dólares en entrada de recursos. Con esa caída de precios de crudo, ¿qué pasa inmediatamente? Figúrese cuando usted le dice a la gente, le desinforma, miles de millones de dólares ha perdido el país. ¿Cuántos, señor ministro? ¿Y cuántos ustedes han perdido también por malas políticas de conducción? De ninguna manera, exactamente al revés, Gonzalo. Voy a explicar. En el año 2015 se perdieron 7.400 millones de dólares en menos exportaciones. Repito, 7.400 millones de dólares. Además de eso, en el 2016, más de 1.200 millones de dólares también adicionales en exportaciones. ¿Qué pasa cuando cae fuertemente las exportaciones? Dejan de entrar dólares a la economía y como somos una economía dolarizada, hay menos liquidez, hay menos actividad económica, hay menos crédito, hay menos depósitos, es evidente. Frente a eso, ¿qué pasa adicionalmente? Que si usted le suma a eso un efecto como el del litigio de Occidental, donde tenemos que sacar 1.000 millones de dólares adicionales de la economía. ¿Quién motivó eso? Básicamente. ¿Quién motivó eso? Este gobierno. Lo que ha pasado, Gonzalo, es que desgraciadamente tenemos una arquitectura institucional internacional que privilegia los intereses de grandes corporaciones por sobre el derecho. Y desgraciadamente es así, pero quisiera regresar a la pregunta original. Pero claro, eso perdimos porque ustedes, a nombre de la soberanía, y que tenían toda la razón de defenderla, pero sabían que a la final nos iba a ganar el juicio, Gonzalo, en el exterior y nos iba a tocar pagar ese dinero. Imagínense lo que hubiéramos hecho con 1.000 millones. Gonzalo, le voy a comentar dos cosas, pero primero, si me permite terminar el punto y de ahí nos metemos en Occidental si usted quiere.
La segunda cosa, entonces, frente a una caída tan fuerte de entrada de recursos y frente a una necesidad mayor de sacar recursos para cumplir con estas decisiones internacionales, ¿qué es lo que ha pasado dentro de la economía? Hay menos entrada de dólares, hay menos dólares, hay menos liquidez, hay menos demanda agregada. La gente tiene menos plata en el bolsillo para comprar, así de simple. Frente a eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar medidas de política pública para que la liquidez se sostenga, para traer más dólares de afuera y para evitar que salgan los que están aquí. Ejemplo de medidas, la salvaguardia, para evitar que salgan dólares de la economía. Esa la fregó. Al revés, sin salvaguardia en este momento seguramente estaríamos en una situación muchísimo más complicada. ¿En qué sentido habríamos agravado la situación del comercio exterior? Sin salvaguardia, lo que hubiera pasado es que las importaciones, sobre todo el año anterior, habrían sido mucho más altas, habrían salido más dólares de la economía, habría habido menos liquidez dentro de la economía. ¿Cuántos dólares cree que se habrían acrecentado? Aproximadamente unos 2,000 millones es el estudio que tenemos. Ajá. Avanzo, pero hemos perdido, en cuanto a comercio exterior, hemos perdido importaciones por 800 millones. 800 millones se han perdido por la salvaguardia. Es una enorme ventaja porque se consume. ¿Qué es lo que hace una salvaguardia? Es una camisa, es un escudo protector para proteger la industria nacional, la producción nacional. Gonzalo, le pregunto a usted, tenemos una empresa en Ecuador que produce bien, que produce camisas a $20. Y había otra empresa en Colombia que producía unas camisas parecidas también a $20, convertidos de pesos a dólares. Colombia devalúa 80%. De la noche a la mañana, mágicamente, la camisa en Colombia se vuelve muchísimo más barata. ¿Hizo algo mal el emprendedor ecuatoriano? No. Lo que pasó fue básicamente que como Ecuador está dolarizado, no tenemos los instrumentos para podernos defender frente a las devaluaciones de otros países. ¿Qué instrumentos nos quedan entonces? Algunos, como la salvaguardia. Hay que defender la producción nacional. Primero lo nuestro, Gonzalo. Hay que defender la industria nacional, el empleo nacional. Claro, ese es un motivo. Avanzo un poquito. Pero el motivo fundamental es que no se vayan las divisas. Sí, avanza un poquito, por favor, Gonzalo. Porque que no se vayan las divisas defiende la dolarización. Sí, la dolarización solo funciona con dólares. Sí. Si no hay dólares, no existe dolarización que se sostenga. Hay que defender la dolarización sosteniendo los dólares. Avanzo. Hemos llevado adelante procesos como, por ejemplo, de alianzas público-privadas. Usted conoce, por ejemplo, el tema de Posorja, que se firmó hace un par de días atrás. Usted sabe que estamos llevando adelante algunas articulaciones en materia de alianzas público-privadas que le van a dar al país inversiones muy importantes. Cuantifiquemos un poquito, porque a usted le gustan las cifras. Lo de Puerto Bolívar, estamos llevando adelante una alianza pública-privada con Puerto Bolívar, $750 millones de inversión extranjera. ¿Para qué tiempo? Es una concesión que establece algunas fases. La primera fase entre el 2016 y 2022, $242 millones, 100% privados. Pero ¿pasa control de quién y por qué lapso? Hay una empresa que se llama Gilport, que va a trabajar con la autoridad portuaria de Puerto Bolívar, y lo que básicamente va a hacer es invertir estos $750 millones. Hay una concesión. A cambio de eso, ¿cuántos años va a 50 explotar? años va a trabajar. Imagínese. Eso no es ningún éxito. 50 años, Gonzalo, lo mismo que ha ocurrido con... Gonzalo, le cuento varias cosas. Primero, aquí yo escuchaba de usted y de varios analistas, qué terrible, ¿cómo no viene la inversión extranjera? ¿Cómo en otras partes va la inversión extranjera? 70 años en minería. Le cuento, estamos haciendo de las mejores inversiones extranjeras. ¿Por qué no le venden más bien? 50 años, ¿cuántas generaciones... digamos, tenemos que asimilar esto? Es un proyecto tremendamente rentable y con esto el Ecuador va a ganar varios miles de millones de dólares. Ya voy a llegar a esa cifra, permítame por favor. Segundo, el puerto de aguas profundas de Posorja le va a cambiar la realidad en términos de competitividad de este país. Usted sabe que por la lógica de nuestros puertos en este momento hay buques que llegan al Ecuador y tienen que esperar a veces parqueados un día, día y medio, 2 días. 2 días para poder desembarcar. ¿Sabe cuánto le cuesta eso a un comerciante? ¿Sabe cuánto le cuesta a un exportador tratar de embarcar su producto para poder enviarlo al exterior? Un puerto de aguas profundas como el de Posorja le da competitividad al país. $1,274 millones en montos a invertir. El Ecuador, según la CEPAL, en el último estudio que presenta, ha incrementado su inversión extranjera directa 37%. Estamos avanzando por el camino de también atraer más divisas. Avanzo.
Estamos llevando adelante contratos de inversión. Estamos trayendo el dinero de las líneas contingentes justamente para estas catástrofes. Más de 600 millones de dólares en líneas contingentes. Estamos llevando un proceso de sustitución de importaciones. ¿Qué estamos haciendo? Gracias a las hidroeléctricas, que ahora ya nos están dando los frutos de inversión de todos estos años, vamos a dejar de importar miles de millones de dólares. Entonces, frente a eso, Gonzalo, ¿qué es lo que logra Al comienzo eso? no querían usar estas líneas de contingencia. No, siempre lo dijimos exactamente al revés. En lugar de tener plata ociosa, porque hacer política pública es bastante más que guardar plata debajo del colchón, hacer política económica es bastante más que guardar dinero en una caja fuerte, hacer política económica es buscar el uso de los recursos de manera más adecuada. ¿De qué organismos se han recibido estos 600 millones? Los 600 millones son del Banco Interamericano Exacto. de Desarrollo, de la CAF y del Banco Mundial. Y del Banco Mundial. ¿Qué Avanzo. es? Léase Fondo Monetario, ¿no? Avanza un poquito y voy a topar el tema del Fondo Monetario también, si me permite, Gonzalo. Respecto de esto, entonces, con eso contenemos el déficit externo. El déficit externo del Ecuador pasó de 700 millones de dólares en el año 2014, por todas estas cosas, por toda esta coyuntura, a 2.200 millones de dólares el déficit en cuenta corriente en el año 2015. Gracias a todas las decisiones que estamos tomando en este momento, esperamos en 2016 controlar y retornar ese déficit a unos niveles de más o menos unos 900 mil millones de dólares. Sus colegas me van a decir por qué no le preguntas o le preguntabas, por qué no le preguntaste más correctamente qué señales tiene, qué evidencias nos puede emitir este momento para decir que nos vamos ya estabilizando. Les vuelvo a repetir. Le explico en este momento, el ministerio ha solucionado de hoy para mañana hasta pasado mañana el tema de la liquidez con lo que han entregado las dos petroleras. Es un poquito más complejo y permítame explicarle, Gonzalo. Por eso le pregunto. Durante el año 2015 y hasta inicios del 2016 tuvimos un shock muy fuerte de liquidez, por todo lo que estaba comentando, por todos esos efectos que tuvimos. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero se contrajo el crédito. Durante prácticamente los mismos meses, hasta diciembre del año anterior, se contrajeron los depósitos, se cayeron los depósitos. ¿Qué es lo que está pasando? La liquidez de la economía se estaba contrayendo. Y cuando no hay plata, sencillamente no se compra. ¿Por qué no hay plata? Actividad económica. Caída de los precios de petróleo, apreciación de la moneda y menos ventas, el tema de Occidental. Desmesurado gasto en burocracia. De ninguna manera, Gonzalo, y aquí por favor hay que ser muy claro con la gente. Defienden a como dé lugar a la burocracia, pero por motivos políticos. Gonzalo, voy a ser duro con usted y quiero ser muy claro. Yo no llamaría burocracia. Claro, no duro porque yo no estoy siendo duro con usted. Lo estimo muchísimo. Gonzalo, quiero poner sobre la mesa un tema. Y lo que se llama burocracia de manera despectiva son, en un 87%, maestros, médicos, militares, policías, las personas que se encargan de la justicia y las personas que se encargan de la atención infantil y del bienestar social. Entonces, mi pregunta es, si el 87% están en los sectores educación, salud, seguridad, justicia y bienestar social, ¿qué vamos a hacer? Hay que mantenerlos. Pero por supuesto, cifras. Porque a mí me gustan las cifras, disculpe. El Ecuador recibió durante el gobierno de la Revolución Ciudadana a nivel del gobierno nacional 169 mil millones entre ingresos petroleros, ingresos no petroleros, básicamente tributarios, y financiamiento neto. 36 mil millones de ingresos petroleros, 36.035 para ser exactos, entre 2007 y 2015. Yo he oído cifras de algunos analistas que hablan de 150, 200 mil, 300 mil. Bueno, voy a ser duro también. A mí me enseñaron, de las primeras clases que me enseñaron en microeconomía es que uno ve ingresos, pero también ve gastos. Uno ve lo que le entra por las ventas, lo que le ingresan por las ventas como recursos, pero también ve lo que sale por costos, pues. Uno hace precio por cantidad, pero también hay que restar los costos. Yo he visto analistas que lo que dicen es, este gobierno ha recibido. Multiplican el precio internacional de crudo, que además inventan en muchos casos, por unas cantidades que no son ciertas y llegan a unas cifras maravillosas. Así como ustedes exageran los gastos, pues. Voy a entrar a los gastos, Gonzalo. Entonces usted me dice ahorita, ¿cuál es la cifra de ingresos petroleros que ha recibido el gobierno nacional durante el 2007 y 2015? 36 mil millones. Pongamos un poquito de cifras.
¿Cuánto ha recibido por ingresos tributarios? Los no petroleros, incluidos los tributarios, ganancias de capital, etcétera. 113,000 millones. ¿Y cuánto ha recibido por financiamiento neto? Desembolsos menos amortizaciones, 20,000 millones. ¿A dónde se ha ido esta plata? A los sectores educación, salud, seguridad, justicia y bienestar social, lo que decía hace un rato, los maestros, los médicos, los militares, los policías, las escuelas del milenio, los hospitales, etcétera, 84,500 millones. Avancemos. Municipios, gobiernos provinciales y juntas parroquiales, 19,936 millones. ¿Qué hacemos? ¿Es una excesiva transferencia a los gobiernos locales? Avanzo. Infraestructura vial, 8,920 millones. Carreteras, puentes, facilidades de movilidad, etcétera. Transferencias al IES, ISFA y ISPOL, 8,500 millones. ¿Qué teníamos que hacer? ¿No transferirles al IES, al ISFA y al ISPOL? Absurdo. Hidroeléctricas, energía renovable, 7,178 millones. ¿Ya? Vivienda, saneamiento, infraestructura social, 3,800 millones. Inversión agrícola, 2,000 millones de dólares. Si uno suma todas estas cosas, uno se da cuenta a dónde están yendo los 169,000 millones de dólares que recibimos. Que eventualmente se puede optimizar algo. Yo también creo que personalmente, siempre creemos, nosotros somos los más duros críticos de nosotros mismos, pero así debe ser, que hay que optimizar permanentemente lo que se está haciendo. Y por eso el señor presidente, en el informe a la Nación, explicó de manera muy clara lo que vamos a hacer con algunas entidades. Explicó, por ejemplo, que se suprimen 6 entidades adicionales. Explicó, por ejemplo, que se suprimen un número importante de viceministerios. Explicó, por ejemplo, que vamos a liquidar un par de empresas como Enfarma y la Gran Nacional Minera. Explicó la fusión del telégrafo, de la radio de Ecuador y la televisión. Explicó una alianza pública-privada en correos, explicó que hay algunas empresas que pueden venderse en caso de que las condiciones internacionales y los precios sean justos y adecuados para el país, etcétera. Entonces, y los reportes judiciales también sean favorables para que pueda enajenar el gobierno porque no es dueño de estos activos. Existe un procedimiento, existen abogados, existe banca internacional, hay un proceso transparente, obviamente siguen un camino. Siguiendo esto, Gonzalo, quisiera topar algo que dijo la persona que estaba antes de que yo tomara micrófonos. Escuché a uno de los asambleístas de oposición hablar Luis sobre Fernando lo que está, Torres. el abogado Torres, efectivamente, sí, sobre los temas que se están llevando adelante, y quiero dejar absolutamente clara la posición del gobierno. Primero, que se investigue cualquier irregularidad. El señor gerente de Petroecuador, exgerente de Petroecuador, Bravo, se encuentra en este momento detenido gracias a ¿qué? A que el gobierno nacional, a que una entidad del gobierno nacional puso una denuncia porque hay que hacer las cosas adecuadamente. Y quien no la hace tiene que enfrentar toda la fuerza de la ley. Eso con absoluta claridad. Segundo, lo que se está haciendo en este momento, desconozco, no está dentro de mi área. Debe ser desde el Palacio, ¿no? Entiendo que ese tipo de nombramiento se lleva a nivel ministerial. Cuando yo tengo una entidad que es adscrita a mí, se nombra a nivel ministerial, pero avanza un poquito. Le ha nombrado pareja. Avanza un poquito. Segundo, fiscalizar. No, antes algún ministro de Energía que cumplió con esa tarea. Si nos puede... Desconozco, no manejo toda la nómina del Estado, no soy experto en eso. Del sector económico le puedo contar todo lo que usted quiera. Avanza un poquito. Fiscalizar. Yo he oído mucha gente que se queja que no hay fiscalización, que es una tontería. Existe una fiscalización permanente. Pero además, Gonzalo, en este momento está haciendo lo que se tiene que hacer. Yo vi al contertulio que estaba hace un instante hablando de las labores de fiscalización. Yo creo que lo que está haciendo el Bloque País es lo correcto. Se está llevando adelante un proceso de fiscalización como debe de ser. Avanza un poquito. Además de eso, y quiero ser muy claro. Hasta que no se molesten estos caballeros si les tocan Gonzalo, más. Exactamente y al avisen revés. cuáles son los beneficiarios directos de todo esto. Que por favor lo hagan. Claro. Porque es la manera adecuada de enfrentar la corrupción. Avanza un poco. Sí, tenemos una de las legislaciones más avanzadas en términos de buscar y perseguir delitos. Por ejemplo, el enriquecimiento privado no justificado. Cuando uno de nuestros asambleístas pregunta a cualquier funcionario público sobre de dónde vinieron sus activos, de dónde vino su casa, de dónde vino sus propiedades, tiene el derecho de hacerlo porque la legislación ecuatoriana deja claro
que no se tolera el enriquecimiento privado no justificado. Así es. Y quien esté haciendo cualquier cosa inadecuada tiene que asumir las consecuencias con todo el peso de la ley, Gonzalo. Avanza un poquito y Pero regresa con al tema todos. económico. Que haga todo con el mundo. todos, Con que haga todo el con mundo. todos. Con todo el mundo. Avanza un poquito. Que comience con los opositores, Tienen que ser pero que termine con todos, también. con todos. Ujú. Esto no tiene que ver con banderas políticas, Gonzalo. La lucha contra las personas que hacen las cosas mal tiene que Claro. ser abanderada por todos los ecuatorianos. ¿Por qué se mantuvieron tantos años estos dos caballeros que no quiero repetir los nombres? Solo avanzo un poquito, Gonzalo, con una última cosa. Ajá. Y frente a eso también hay que trabajar fuertemente en los temas de control de lavado de activos, lucha contra el terrorismo que está en este momento haciendo la Asamblea, pero además una lucha, creo yo, ciudadana contra los paraísos fiscales. Ya. El tema de los paraísos fiscales es un tema muy complejo, muy Ya, complejo. pero no solamente hay en es ilegal, Panamá. no es ilegal, exacto. Primero, no solo hay en Panamá. Segundo, no es un tema ilegal, pero es un tema inmoral. Y a usted y a algunos voceros del gobierno siempre se les escucha decir esto. Los otros vecinos tienen posibilidades de devaluar y curan todo mal. Entonces, respuesta al tema para ser absolutamente categórico. Esto. A ver, primer punto. Eduardo es un académico y lo que estaba haciendo Eduardo es explicando un poquito cómo funciona o cómo funcionaba conceptualmente el Eduardo mecanismo. Valencia, no Eduardo Peña. Eduardo Egas Peña. Egas Peña, ¿Ya? perdón. Estaba explicando un poquito cómo funciona un mecanismo que se llama, o que coloquialmente lo conocen como el timbre fiscal. Y lo que estaba no se refería siquiera a dinero electrónico. Tan mal está hecho el análisis que lo que ocurre básicamente es que confundieron un análisis sobre algo que públicamente se conoce como el timbre fiscal por el dinero electrónico. Entonces, primero, quiero comentarle a Eduardo Valencia que leyó mal, que no se refería siquiera al dinero electrónico, se refería a otro instrumento. Y lo que estaba explicando rápidamente la persona que lleva adelante este proceso es que, o que llevaba adelante este proceso. Egas dice que le dijo vis a vis. No, fue una entrevista. No, a mí me dijo que se habían encontrado. Sí, lo que quiero decir es que yo hablé con Eduardo para en algún momento para sobre este tema. No, para nada, para conversar sobre el tema. Desleal. No, para nada. Conversamos, tenemos una excelente relación con Eduardo y él explicó el tema. Quiero solo sobre dinero electrónico dejar dos cosas claras. Primero, me voy a permitir leer dos frasecitas. En la actualidad, el celular es una herramienta cotidiana. Por tal motivo, su uso como medio de pago es bien visto por las autoridades, entidades financieras y consumidores. Su implementación, entonces, permitiría bancarizar un número mayor de personas. Una de las ventajas es su mayor seguridad. Sin embargo, es importante resaltar que este servicio no implica la creación de dinero, ya que su principal cualidad es transformar dinero físico en dinero electrónico. ¿Quién lo dice? La Asociación de Bancos Privados en abril del 2011. ¿Qué pasó? Muy sencillo. La principal diferencia que hemos tenido con algunos actores políticos respecto del dinero electrónico es bien sencilla. Están peleando por un negocio. Están peleando por comisiones. ¿Por qué? Muy claro. El dinero electrónico tiene ciertos beneficios tributarios, pero además ciertos beneficios en términos de comisiones que hacen que sea el medio de pago más barato de todos. Entonces, yo sé que existen, afortunadamente no son todos, hay gente muy seria dentro del sistema financiero, pero hay uno que otro por ahí. ¿Cuáles son los serios? Hay gente muy seria, hay gente muy profesional. Pero todos ganan las mismas comisiones. Si fuera por comisiones. Lo que quiero explicar es que hay gente que es muy seria y muy profesional y que sobre estos temas los trata con seriedad. Pero de igual manera hay gente que es menos responsable y que frente a micrófono se permite decir cualquier tontería. ¿Por qué? Por defender su bolsillo. Porque mientras en ese caso estaría el señor presidente de la asociación. El señor presidente de la Asociación de Bancos Privados no es banquero. Él trabaja para el sistema financiero. Es una persona a quien le paga su sueldo, es el sistema financiero. Yo creo que está muy equivocado en algunas cosas que dice. Voy a permitirme leer una regulación. Regulación 109 de la Junta de Regulación Monetaria Financiera. El dinero electrónico en circulación deberá estar respaldado al 100% en dólares de los Estados Unidos de América, en depósitos en inversiones internacionales en dólares o en oro monetario. Lo dice clarito. Sí. La persona que le dice que el dinero electrónico es la creación de otra moneda, que con eso se va a acabar el país. ¿Y dónde tienen ustedes depositado el respaldo al dinero electrónico? Porque ustedes van a recibir las divisas, así claramente hablando. Necesitan esas divisas para un crecimiento o normalización de un nivel de liquidez más o menos importante que les permita salir del gasto corriente que se han embarcado durante tanto tiempo. De ninguna manera, Gonzalo.
Entonces, ¿pero con qué le van a responder en el momento en que el ciudadano le diga, perdone señor, yo le deposité en billetes y a mí me devuelve en billetes? Gonzalo, toda persona tiene derecho a que sus depósitos o el canal de pagos, independientemente del canal de pagos que utilice, se le devuelvan como él quiere. A él quiere en billetes. Si quieren billetes, tiene derecho a hacerlo. Explico cómo funciona, Gonzalo, por favor. Una persona que utiliza dinero electrónico, lo que tiene que hacer es, para poder recibir dinero electrónico, o entrega dólares y recibe dinero electrónico, o alguien le paga en dinero electrónico. No hay otra manera en la que reciba. Y la persona que a su vez pagó en dinero electrónico tuvo que haber entregado dólares a alguien. En algún momento del tiempo hubo una entrega de dólares. Primer punto. Segundo punto, ¿por qué entonces el gobierno en una coyuntura compleja baja 4 puntos de IVA? Porque le da incentivos tributarios a las personas para que utilicen dinero electrónico. Respuesta absolutamente clara y contundente. Porque le va a dar papeles, no le va a devolver la plata. Velocidad de circulación del dinero. Gonzalo, cuando el dinero circula más rápido, es como tener más billetes. Ecuador no puede emitir dólares, pero Ecuador sí puede hacer algo, que los dólares que están dentro de la economía circulen más rápido. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo lleva usted más fácil $1 millón a la Amazonía? ¿A través de un blindado con un montón de militares o haciendo un clic? Haciendo un clic, pues. La velocidad de circulación del dinero aumenta y cuando aumenta la velocidad con la que circula el dinero, se soportan más transacciones. ¿Qué es esto de la velocidad de circulación del dinero? Es sencillito. Si yo tengo un billete de $20 y esos $20 soportan una transacción al día, este dólar soporta $20 en actividad económica. Si va al doble de velocidad, si ese mismo billete soporta 2 transacciones, soporta $40 de actividad económica y así sucesivamente. Mientras más rápido circule el dinero, soporta más actividad económica. Por eso estamos interesados en que se popularicen los medios digitales. Por eso pusimos un incentivo a las tarjetas de crédito y a las tarjetas de débito. Por eso estamos aquí, para trabajar en favor de la economía ecuatoriana. Claro, yo le quería solamente hacer escuchar lo que sostiene el presidente de la Asociación de Bancos Privados, Julio José Prado. Él dice, el Banco Central, así de categórico dice, el Banco Central no puede actuar como un banco comercial. Y ustedes le quieren hacer banco comercial compitiendo con el banco del Pichincha, con cualquier banco. Yo creo que hay algunos errores de concepto. Yo creo que si usted quiere, Gonzalo, en algún momento podemos hacer un debate con el presidente de la Asociación de Bancos Privados. Nosotros no tenemos ningún problema. Yo creo ¿A usted le parece bien el día lunes o el la martes? Próxima semana podemos conversar con mi equipo para ver si hacemos un debate y conversamos sobre estos temas. Pero yo creo que la ciudadanía hay que dejarle absolutamente clara cómo funcionan las cosas. Desde luego. Esa es nuestra labor. Y para eso estamos aquí. Que nada, la propuesta en dinero electrónico es que los bancos, cuando abren una cuenta, o las cooperativas, las entidades financieras, la entidad que quiera participar, maneja la liquidez de sus clientes. En otras palabras, la liquidez no va a ser manejada por el Banco Central. ¿Quién decide si se invierte, si se deposita, si se mueve, si se presta, etcétera? Son las entidades que crean las cuentas. Así de sencillo.